Hola a todos, ¿cómo están? Desarrollaremos en este capítulo, el capítulo 10, en donde conversaremos sobre seguridad física. Este capítulo es el quinto y último del dominio 3. Este capítulo está comprendido por los siguientes tópicos: aplicar principios de seguridad al diseño de sitios de instalaciones, implementar controles de seguridad del sitio y de las instalaciones, y finalmente implementar y gestionar la seguridad física. Recuerden que nuestros cursos son creados para poder ayudar a las personas a que puedan recibir una explicación sencilla de la mayoría de los tópicos que están descritos en la guía oficial para poder hacerles un poco más fácil el entendimiento. Bien, en este primer tópico vamos a hablar de algunos ítems a considerar al momento de planificar la instalación de un site, visto desde el punto de vista de la seguridad, así como también seleccionar una ubicación adecuada y las consideraciones que se deben tener para el diseño de un site. Planificar la instalación segura del site describe la metodología con la cual se hizo el análisis de riesgo y, lo más importante, el análisis de la ruta crítica, que aborda cómo los elementos se interrelacionan entre las aplicaciones, procesos y elementos que serán contenidos en el site o data center. El primer paso es brindar seguridad a los elementos básicos como la energía, aire acondicionado, etc. Y por supuesto, el equipo de seguridad debe participar en todas las consideraciones del diseño. El plan está basado en un modelo de defensa por capas, así como defensa en profundidad, pero orientado a instalaciones físicas. Por otro lado, el site debe ser seleccionado de manera adecuada, teniendo en cuenta consideraciones como el clima, para evitar ubicaciones donde hayan catástrofes de manera regular, como tornados. O también se puede considerar que el data center esté camuflado en una tienda que pareciera que venda hamburguesas, por ejemplo. Depende de la necesidad de la organización. Otro punto importante es el diseño, en donde obviamente el oficial de seguridad debe participar. En el diseño se debe tener como mayor prioridad aquí a las personas. Luego serán los activos, pero la primera prioridad son las personas. Y acá salta un concepto importante que es el CPTED, o Crime Prevention Through Environment Design, que en español es prevención del crimen a través del diseño del ambiente, en donde se detallan algunas consideraciones a tomar, como por ejemplo que las macetas no tengan más de 75 centímetros de alto para que el atacante no se esconda, que el data center esté en el centro del edificio, agregar bancas y mesas para que se tenga seguridad natural y algunas consideraciones más. Adicionalmente a eso se manejan tres estrategias. La primera de ellas es el control de acceso natural, que te orientan a la entrada natural a un edificio, que con simplemente verlo sabes que es la entrada. Otra estrategia es la vigilancia natural, en donde se brindan bancos y mesas cerca de las entradas para que las personas pasen por ahí, se sienten y sean vigilantes naturales de la entrada al edificio. De esa manera, el atacante puede sentirse observado. Y por último, otra estrategia es el refuerzo natural territorial, en donde digamos que el atacante ya ingresó, y la idea es que se siente incómodo en los ambientes porque son muy personalizados, son muy acogedores y obviamente no se va a sentir parte de ese lugar. Vamos con el siguiente tópico, que es implementar controles de seguridad del sitio y de las instalaciones. Cuando se diseñan los controles físicos de seguridad para un ambiente, hay que enfocarse en el orden funcional en que los controles deben ser usados. El orden es el siguiente: deter, deny, detect, delay, determine y decide. Los controles deben ser implementados de manera que un atacante se sienta disuadido a no hacer algo, es decir, deter o deterrent, que es disuadir. Si esto no funciona, se debe impedir o denegar el acceso, que es deny. Si aún así el control no funciona, el sistema debe poder detectar al atacante y se le debe demorar en el ataque que intenta realizar, o delay. En el caso de que lleguen a atrapar al atacante, el equipo de seguridad física y el equipo legal deben determinar qué hacer con el atacante, así como evaluar la situación para así decidir la acción formal a tomar sobre el atacante. Por otro lado, este tópico se compone de varios ítems como falla de equipos, gabinetes, centro de datos, abuso de accesos, consideraciones útiles y prevención de incendios. La falla de equipos impacta directamente en la disponibilidad de los mismos, por lo que se deben tener todas las consideraciones para restablecer un servicio ante un evento. Las consideraciones que hay que tener es a través de la gestión de repuestos, con la cual se pueden tener respuestas inmediatas para reemplazos o SLAs en los contratos con los proveedores, estableciendo tiempos de respuesta.
Esto basado en las estimaciones que vimos en el capítulo 3 de RPO, RTO, MTD y WRT. Pero siempre se debe contar con una estrategia para mantener la disponibilidad. Respecto a los gabinetes, la organización deberá contar con una política que establecerá el orden de la estructura física y el despliegue del cableado de red en donde se considere un MDF que será considerado el demarcation point, una sala de equipos, un cableado backbone que realice conexiones entre equipos a través de las redes de comunicaciones, gabinetes donde se albergarán los equipos de comunicaciones y también para conectar el backbone con el cableado horizontal, que es el cableado que llega a las áreas de trabajo de los usuarios finales. Adicionalmente, se deben considerar las protecciones de los cables a través de tubo conduit, por ejemplo. ¿No? Importante también socializar con los usuarios las políticas de uso de gabinetes, los cuales deben ser restringidos solamente para personal autorizado. Los centros de datos son ambientes que cuentan con poca luz para optimizar su rendimiento, así como también cuentan con sistemas para detección de humo y extintores contra incendio, y también muchas veces son ambientes que tienen temperatura muy baja. Una consideración es que deben estar siempre al centro del edificio y lejos de tuberías de agua, desagüe o gas. En algunos casos, ahora más que antes, pueden ser alquilados con un proveedor de servicio de nube. A estos centros de datos solo puede ingresar personal autorizado y puede ser utilizando un badge o una tarjeta de proximidad o también a través de un multifactor, ¿no? Utilizando el badge como algo que tienes y una clave que es algo que sabes. Adicionalmente tenemos los sistemas de detección de intrusiones físicas, que son básicamente sensores de movimiento que pueden ser internos o externos. Un punto importante respecto a la seguridad es que estos elementos pueden dejar de funcionar por varios motivos, ya sea por falta de energía o por una falla en su funcionamiento y por consecuencia no emitirán las alertas necesarias, por lo que es necesario siempre estarlos monitoreando, que envíen un Heartbeat para monitorear que estén disponibles. Por otro lado están los abusos de accesos, que nos habla de algunas de las técnicas que podrían utilizar los atacantes para ingresar, como son el tailgating y piggybacking, de los cuales hablamos en el capítulo 2 también. Tenemos también algunas consideraciones de utilidad que se deben tener, como consumo de energía, ruido, temperatura y humedad y agua. Respecto a las consideraciones de energía, se deben considerar siempre contar con supresores de picos altos de energía, así como UPS, para mantener la energía ante cortes inesperados, principalmente para las aplicaciones críticas. Dependerá del diseño, ¿no? Sin embargo, puede ser para todo el cuarto de comunicaciones o para equipos específicos. Otro punto adicional a considerar son las baterías y los generadores de energía ante una falla general de corte eléctrico. Recuerden que esto es importante para la disponibilidad. El ruido eléctrico es otra consideración a la que se le debe poner atención, ya que la interferencia electromagnética podría afectar la energía. Desde el punto de vista de la seguridad, se deben considerar utilizar cables blindados, adecuados pozos de tierra, etc. Es muy importante también mantener la temperatura adecuada, que puede oscilar entre los 15 y 32 grados Celsius. Tampoco se puede dejar de considerar la pureza del aire debido a la filtración de polvo que podría afectar en el tiempo a los equipos. Los centros de datos también deben contar con sistemas contra incendios que no estén basados en agua, debido al impacto que puede generar el agua en los equipos. Otro punto importantísimo, la humedad. Los valores de humedad que se deben manejar están entre el 20% y el 80%. Demasiada humedad puede provocar condensación, lo que causa corrosión. Muy poca humedad permite la acumulación de electricidad estática, lo que puede resultar en una descarga electrostática. Incluso con alfombras antiestáticas, si el ambiente tiene baja humedad, es posible generar descargas estáticas de hasta 20.000 voltios. La tabla que muestra en la figura que obtuve de la guía oficial muestra los niveles de descarga y la posible consecuencia que podrían tener. Es importante también agregar sensores de inundaciones y evitar que por el data center estén instaladas tuberías de agua o desagüe, como lo mencioné también hace unos segundos. Luego tenemos la prevención de incendios, en donde, como ya lo había indicado antes, la mayor prioridad son las personas. Dicho esto, respecto a este tema debemos conocer el triángulo de los componentes que generan incendios, o también conocido como el triángulo del fuego. La idea aquí es entender que suprimiendo alguno de estos 4 factores se puede apagar un incendio,
para lo cual también hay diferentes formas de hacerlo, como el uso de agua, dióxido de carbono, polvos químicos y el halón, que es un derivado del metano. Además que se debe tener al personal debidamente entrenado para el uso de extintores y también para las rutas de escape. Y para esto también el personal deberá saber qué tipo de extintores hay, como los que son de tipo A, B, C, D y K, tal como lo muestro en la tabla que también lo obtuve de la guía oficial. Es necesario contar también con sistemas de detección de incendios, como el primero, que es sistemas de detección de temperatura fija, que se activan cuando se llega a una temperatura específica. El segundo, que es sistemas de detección de aumento de temperatura, que envían alertas por la velocidad de aumento de temperatura. Y también sistemas de detección de humo. Así también tenemos sistemas de supresión de incendios que contienen agua, como los sistemas de tuberías que al activarse liberan agua, o como otros llamados sistemas de tuberías secas que contienen gas y que se activan al detectar un siniestro, de manera tal que liberan agua. O también sistemas que tienen acciones previas o sistemas de preacción, en las que primero, al detectar humo, llenan sus tuberías de agua y luego, al detectar una temperatura límite, liberan finalmente el agua. Están también los sistemas de descargas de gas, los cuales no deben utilizarse en ambientes donde esté el personal. Estos sistemas disminuyen el oxígeno en el ambiente de manera tal que el incendio podría apagarse casi inmediatamente. Sin embargo, si hablamos de los componentes, el dióxido de carbono puede ser riesgoso para las personas, así como también lo es el halón. El FM200 puede, según sus características, ser menos dañino que el halón y puede usarse en ambientes donde se encuentran los equipos críticos. Vamos con el último tópico, que es controles de seguridad perimetral, que implica instalar controles, ya sean disuasivos como las señales en los ambientes internos y externos, y controles preventivos como seguros o candados para evitar el acceso a cualquier persona. El ítem controles de seguridad perimetral hace referencia a las vallas perimetrales o fences, volardos, control de acceso peatonal o turnstiles, a los que también llaman molinetes. Y adicionalmente los vestíbulos de control de acceso, o conocidos también como mantras, que se utilizan como control de acceso y evitan el tailgating y piggybacking. Adicionalmente, si el control si el control de acceso no es autorizado, las puertas se mantendrán cerradas hasta que llegue un agente de seguridad o incluso la policía. Otro control es el alumbramiento alrededor del perímetro del site, que en inglés es llamado lighting, el cual se utiliza como disuasor también. Finalmente, es importante también considerar operar dentro del marco legal. Finalmente, se deben determinar, monitorear, registrar y evaluar los KPIs que se generan a partir de los controles de la seguridad física, como los números de intrusiones, número de incidentes, número de interrupciones, tipo de respuestas a incidentes, cantidad de falsos positivos. Estos falsos positivos hacen referencia a alertas o alarmas. Pero ¿por qué sería importante mapear KPIs? Porque a partir de esos puedes generar una línea base y poder entender o identificar cuáles son las deficiencias, mejoras, y también evaluar los tiempos de respuesta, así como también realizar un correcto análisis de costo-beneficio de los controles físicos de seguridad implementados o que se requieran también implementar. Bien, ahora sí hemos llegado al final del dominio 3. Espero que les haya servido toda la información proporcionada aquí. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.